Factores protectores y riesgo vial que asume peatones en Colombia. Integrantes: Yulendra Guerrero, Lady Villana Rojas, Doris Elena Mesa, Jessica Viviana García, Diana del Rocío Guaycas. Grupo 172. Tutor: Carlos Manrique. Fecha: 22 de noviembre de 2015. ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que se asumen los peatones de Colombia? Esta pregunta no la hacemos. Entendamos por factores de riesgo todo aquel fenómeno, condición, circunstancia o acción humana que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Estos factores se agrupan en tres elementos fundamentales implicados en toda situación de tráfico: el vehículo, la vía y su entorno, y el propio conductor. En el momento de un accidente de tráfico hay que tener en cuenta la relación de tres factores: humano, mecánico y medio. Humano, donde conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, adelantar en lugares prohibidos, conducir a exceso de velocidad. El alcohol es el mayor factor de riesgo en un accidente de tráfico. El nivel de alcohol se mide utilizando la tasa de alcoholemia en grados de alcohol por cada litro de sangre. La fatiga es producida por el entorno, como obras en la vía, mucho tráfico, iluminación deficiente, estado emocional. El sueño. El sueño es el enemigo del que conduce, pues cuando uno se duerme no tiene ningún tipo de nivel de control del vehículo. El vehículo. Cuando el vehículo tiene alguna avería que no responda adecuadamente, las partes de los carros se clasifican en seguridad activa y pasiva. Tercero, el medio. Superficie por la que se desplaza el vehículo, generando un conjunto de parámetros fundamentales para la seguridad, como la adherencia de las ruedas, superficie de rodaduras, geometría de la vía, condiciones ambientales, señalización y características de tráfico. Objetivo. El objetivo general de la problemática que vive Colombia respecto a la accidentalidad de tráfico, recurrimos a un enfoque cuantitativo mediante un diseño experimental del que tomamos una cantidad de muestras mediante la probabilidad como técnica, siendo aleatoria su manera de hacerlo. Se usó para conocer el grado de problemática de accidentalidad en la población, encuestas con preguntas cerradas de un cuestionario, y se determinaron los factores influyentes en accidentes de tráfico en la zona de Casanare y el Meta, partiendo que la seguridad vial es, entre otras cosas, normas y reglas que deben guardarse. Mediante este estudio se determinó que hace falta la implementación de políticas públicas sobre la prevención de la accidentalidad y la formación temprana, para que no solo sean las medidas coercitivas las que se apliquen, sino necesariamente es mediante la educación, y esta incluye la cátedra, el juego, la representación, y todo mediante un grupo interdisciplinario que desde distintos enfoques entregue su aporte. El objetivo específico en este estudio se midió en pobladores mayores de edad, si estos consumían licor, y qué elementos de seguridad portaban, para determinar así qué grado de población actuaba de manera irresponsable y consciente. Marco referencial. Este documento realiza una revisión empírica y teórica acerca de las posibles soluciones y determinantes principales que inciden para poder determinar los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones y conductores en Colombia. Entre las variables investigadas se encuentran actitudes frente al riesgo vial, componentes descriptivos y explicativos del accidental vial en Colombia, incidencia del factor humano, el comportamiento de los peatones en el espacio público, una aproximación sociológica, seguridad vial, un desafío de seguridad pública en Colombia del siglo XXI, medidas de prevención primaria para controlar lesiones y muertes en peatones y fomentar la seguridad vial,
El objeto de esta investigación es identificar cuáles son aquellos factores y variables del comportamiento humano que inciden en los accidentes de tránsito y qué mecanismos y estrategias se pueden implementar para reducir aquellos comportamientos y conductas que se encuentran vinculados con la accidentabilidad vial que asumen los conductores y peatones. Se realiza un criterio con respecto al problema de investigación planteado. ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones de Colombia, teniendo en cuenta su objetivo, variables, condiciones, criterios, creencias y actitudes frente a esta situación? Metodología. Enfoque. La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo, el cual permite observar y evaluar los fenómenos influyentes en la accidentalidad vial en el territorio colombiano. Este se hizo mediante una recolección de datos de manera numérica, cuantificable y verificable para probar una hipótesis con base a un análisis estadístico que establece patrones de comportamiento de los peatones en Colombia, factores protectores y de riesgo que estos asumen como incidentes en los accidentes de tránsito. Tipo de diseño. El estudio realizado es una investigación no experimental, ya que no se indujo o se generó a ningún tipo de situación por parte de quien realizó dicha encuesta durante la investigación. Lo que se hizo es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Se debe tener en cuenta que una investigación no experimental es sistemática y empírica en que las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables, ni se puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Población y muestra. La investigación que se realizó es una muestra de tipo probabilística, ya que todos los elementos de una población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. La muestra tomada se realizó con el fin de analizar las diferentes variables del siguiente interrogante. ¿Cuáles son los factores protectores y factores de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones y conductores de Colombia? Para ello se toma una muestra donde la recopilación de datos se hace mediante una encuesta a un tamaño de población de 25 personas de diversos espacios sociodemográficos del país. También se determinó a la población por rangos de edades, estratos, nivel de estudios e información sociodemográfica. Esta investigación se centra en el análisis y razones de incidencia del factor humano en la accidentalidad vial en el territorio colombiano. Técnicas de recolección. La recolección de datos cuantitativos de la investigación se realizó mediante una técnica de cuestionario como instrumento de preguntas cerradas y codificadas donde las personas entrevistadas debían señalar respuestas clasificadas. Las preguntas representaban las variables de la investigación, siendo de esta manera un instrumento de confiabilidad, validez y objetividad que nos llevó a resultados consistentes y coherentes, explicando los factores y variables de la accidentalidad vial que asumen los peatones y conductores de Colombia. Análisis de la información. Una vez obtenidos los datos de las encuestas y ya codificados, estos fueron transferidos a un archivo donde se recopilaron el total de las entrevistas para luego proceder a realizar un análisis de la información. Para realizar un análisis de los datos registrados en la encuesta, se distribuyó la información en tablas de frecuencia y gráficos porcentuales, empleando los conceptos básicos de la estadística descriptiva en un contexto práctico de problemas del entorno real en nuestra sociedad, tal y como lo es la accidentalidad vial en el territorio colombiano, lo cual nos ayuda a conocer la dimensión de aquellas variables y factores involucrados en los accidentes de tránsito. En el análisis de acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a los accidentes en la vía, podemos identificar cuáles son las principales causas y factores que inciden en los accidentes de tránsito y podemos determinar las posibles soluciones. Encontramos varios factores que afectan la seguridad vial a diario, los cuales son como atravesar las calles, parquear en sitios que está prohibido, conducir en estados de embriaguez,
manipular el celular mientras está conduciendo, no portar el cinturón de seguridad. El informe genera concientización sobre la educación vial. Los planes de educación inicia desde la primaria, indicar cómo debe ser el comportamiento para cada individuo en situaciones de riesgo y prevención. Como ser humano responsable debemos conocer las normas de tránsito, ya sea que estemos transitando como peatón o conductor.